damos la bienvenida a nuestra estimada doctora Melba Luz Calle Mesa, quien nos hablará sobre fundamentos constitucionales de la transición a la paz y a la democracia en Colombia. Doctora Melba, adelante, tiene 7 minutos para su intervención. Doctora Melba, su micrófono, por favor. Gracias, doctora Claudia. Decía que son 7 minutos para la introducción. Pero antes de comenzar con mi tema, quiero unirme a los saludos de la señora decana, nuestra querida decana, la doctora Miriam, en nombre del Observatorio de Transición a la Paz, Red de Investigación Iberoamericana, que está patrocinando o reforzando el carácter científico de este congreso. En especial, quiero agradecer la participación de los representantes institucionales de la Corte Constitucional de Costa Rica, de la Jurisdicción Especial para la Paz y del Consejo Nacional de Paz de Colombia, así como la generosidad de los muy distinguidos profesores y profesoras y también de estudiantes de las universidades de España, Italia, de México y Colombia, quienes con mucha generosidad han querido acompañarnos en este encuentro científico para reflexionar en perspectiva comparada sobre la paz de nuestro país. Asimismo, aprovecho para enviar mi enhorabuena al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris de los Estados Unidos. El presidente Biden es muy conocedor de Colombia y en el año 2018 estuvo en el Foro de la Concordia en Bogotá y pidió que no se abandonaran los acuerdos de paz que se firmaron con las FARC, porque su esperanza era que se le diera prioridad a los intereses vitales del pueblo colombiano y se asegurara que continuáramos siendo líderes de los esfuerzos de paz a nivel regional. Parafraseando al propio Biden, es nuestra esperanza que se verifique a partir de ahora un nuevo y decidido impulso de los Estados Unidos a la implementación de la paz en Colombia. Bien, para comenzar mi intervención, quisiera primero compartir unas preguntas que quizá muchos de los presentes se han hecho. ¿Por qué desde que se firmaron en los acuerdos de paz hasta febrero de 2020 se cuentan 817 personas, líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia? ¿Por qué desde la firma del acuerdo final de paz con las FARC se cuentan 234 exguerrilleros desarmados asesinados en Colombia? ¿Qué es lo que nos pasa a los colombianos? Realmente estos hechos sí están mostrando una gran fragilidad de la paz. Le preocupa incluso al propio secretario de las Naciones Unidas, que en su informe de verificación ya lo ha puesto de relieve. Pero ¿cómo podemos nosotros desde la academia contribuir a encontrar soluciones o respuestas a esta situación tan crítica que atravesamos en la paz? Este congreso está pensado en esa línea y vamos a escuchar muchos aportes de los invitados, de los participantes sobre este tema. En mi caso, mi propuesta es una reflexión introductoria sobre las conexiones entre constitución, transición a la democracia y transición a la paz. De esta manera, espero contribuir a que que tenga una solidez teórico-jurídica nuestro proceso de paz. ¿Cuál es mi hipótesis? Es la siguiente. El sistema transicional surgido del acuerdo final de paz firmado con las FARC en 2016 es desarrollo de la transición política iniciada con la Constitución de 1991. Una transición a la democracia que es inconclusa. Asimismo, la transición a la paz de 2016 y la transición política de 1991 guardan una relación de interdependencia mutua.
Por lo tanto, el punto de partida es lo que entendemos por justicia transicional. Se sabe de la ambigüedad académica, en el ámbito académico de esta noción de justicia transicional, se habla de la transición de una dictadura a la democracia o transición de la guerra a la paz, pero creo que puede considerarse que hay un consenso en los estudios que ha hecho el filósofo noruego Jon Elster, quien define la justicia transicional como aquella que se compone de procesos, purgas y reparaciones que tienen lugar luego de una transición de un régimen político a otro. Por lo tanto, aquí el concepto de cambio de régimen político es central y implica que hay una relación muy estrecha entre justicia transicional y transición política. Por lo tanto, cabe preguntarse si la justicia transicional surgida de los acuerdos de paz de 2016 comportó un cambio de régimen político, una transición política. Si seguimos los estudios de Leonardo Morlino sobre los cambios de regímenes políticos, en donde hace énfasis en que la crisis del régimen político, cuando es tan fuerte que la oposición puede imponer un nuevo régimen, es cuando se debe dar un periodo de ajuste que se conoce como transición política. Esa transición puede ser violenta, continua, discontinua, puede ser larga o puede ser pacífica mediante acuerdos y cooperación. Pero con el acuerdo final de paz no se verificó una transición política. Las FARC no lograron por las armas cambiar el régimen político colombiano y tampoco esto se planteó en la negociación. Ningún cambio estructural se planteó en la negociación. Sabemos que se creó un nuevo sistema de justicia, de verdad, justicia, reparación y no repetición, que se instauraron instituciones claves en el ordenamiento constitucional como la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad. También todo el programa de reforma rural integral y el fortalecimiento de la participación política son cuestiones absolutamente trascendentales para el proceso de paz, y la centralidad de las víctimas es una cuestión igualmente importante que puede considerarse incluso la base de nuevos derechos fundamentales, los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Sin embargo, todos estos cambios no comportan ninguna cuestión esencial en la dogmática constitucional de los derechos ni en el sistema de gobierno. De manera que Colombia, después de los acuerdos de paz, sigue siendo constitucional y formalmente una democracia representativa, presidencialista y fundada en el Estado Social de Derecho que instauró la Constitución de 1991. Entonces, también cabe preguntarnos, esa naturaleza política no estructural del acuerdo final de las FARC con las FARC acarrea una debilidad en términos políticos de este sistema transicional. Se necesitaba una constituyente para que se aprobaran los acuerdos tal como se debatió en su momento. Mi opinión es que no, porque Colombia ya había realizado su transición política, como he mencionado, de un régimen autoritario que era el anterior, el de 1886, con su reforma mediante el Frente Nacional, a un régimen democrático. Y esa transición continúa en la actualidad y los acuerdos son desarrollo de la misma. Los acuerdos de paz con las FARC no son un fenómeno coyuntural del sistema político colombiano, sino todo lo contrario. Constituyen, en perspectiva histórico-constitucional, la continuación de la transformación política y del proceso de paz que se inició en el 91 y que, como se sabe, sin embargo, dejó por fuera algunos grupos políticos que no participaron, algunos grupos guerrilleros que no participaron, como las FARC precisamente y el ELN. Sin embargo, ese contrato social del 91 dejó sentadas las bases
y ha permitido realizar los cambios y ajustes institucionales para que hoy estemos asistiendo a un proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC a la vida civil y política. Doctora Claudia, hasta aquí mi introducción. Doctora Melba, muchas gracias por el desarrollo de tan interesante tema. En el chat hay algunas preguntas para usted. Por favor, le solicitamos se tome 5 minutos para responder a cada una de las preguntas. ¿Cómo se caracteriza el régimen político colombiano? Es un régimen político constitucionalmente democrático. Gracias, doctora Claudia. Bien, los elementos que caracterizan, ya habíamos dicho que la noción de régimen político y de sus cambios es trascendental en esta materia de la justicia transicional. Y es conveniente insistir en que efectivamente el régimen político colombiano actual es un régimen político democrático, liberal y representativo. ¿Cuáles son los elementos de ese régimen político democrático, liberal y representativo colombiano? Pues tenemos, en primer lugar, que está fundado en el Estado Social de Derecho, que a su vez también está sustentado en el principio del respeto a la dignidad humana. Se consagró en este sistema un catálogo amplísimo de derechos fundamentales garantizados por un tribunal especializado. Se estableció un sistema de democracia representativa y amplios mecanismos de democracia participativa. Es muy conocido esta amplitud del sistema político colombiano a partir de 1991, cómo los ciudadanos colombianos tienen derecho a participar en la conformación y ejercicio del poder político a través de varias instituciones consagradas desde entonces. Los plebiscitos, los referendos, las consultas populares, la figura de la revocatoria del mandato de gobernadores y alcaldes, todo el impulso a las comunidades indígenas en la política, dándoles representación como miembros del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, también a las comunidades afrodescendientes, a los cuales se le otorgó lugar en el Congreso. Colombia, se ha dicho de Colombia que a partir de la promulgación de 1991 pudo ser considerado uno de los países más democráticos del mundo. Sabemos que la Constitución consagró estos mecanismos y esos han sido desarrollados por las leyes. Por ejemplo, la Ley 134 de 1994 sobre mecanismos de participación ciudadana, que es una ley orgánica en términos procesales y una ley estatutaria en nuestro sistema jurídico, y toda una serie de legislación que está dedicada a promover la participación de la ciudadanía, de la sociedad civil en las decisiones políticas, todo lo que tiene que ver con los consejos de cultura, de juventud, los manuales de convivencia, los consejos de paz, las veedurías ciudadanas, los jueces de paz, los conciliadores de equidad, toda una serie de instituciones dirigidas a promover la convivencia pacífica a través de la participación de la ciudadanía. Son todos espacios, instituciones y marcos legales que están dispuestos para facilitar y promover la inclusión ciudadana y la cohesión social en la elaboración, ejecución y control de las políticas públicas. Esta es la interpretación que se defiende, en este caso por mí, pero también que tiene, digamos, mucha acogida en Colombia, y sin embargo, no hay consenso. No hay consenso sobre lo que ha significado para nosotros la Constitución de 1991. Hay sectores de la sociedad y también de la academia que no están de acuerdo con esta interpretación. Por poner un ejemplo que es muy reciente, Juan Charri, un reconocido especialista, en un artículo en la revista Semana en estos días, afirmó que la Constitución del 91 fue el producto de una nueva guerra en su interpretación de
del libro de Valencia Villa, Cartas de Batalla. La guerra del narcotráfico y su contubernio con las guerrillas, según Charry, fue lo que dio origen a la Constitución de 1991 y propone además una nueva constituyente. Y este académico representa un sector de la opinión colombiana que opina esta cuestión sobre la Constitución de 1991. Aquí no compartimos esa posición del profesor Charry y de la corriente que sostiene esa interpretación de la Constitución del 91. Además, se afirma aquí que la Constitución de 1991 fue un auténtico tratado de paz. La misma composición de la Asamblea Constituyente, como es sabido, que incluyó, como se ha mencionado, grupos de guerrilleros desmovilizados que participaron en los diálogos de paz de los años 80 y comienzos de los 90, como el M-19, el EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Quintín Lame. Todos ellos participaron en la Asamblea Constituyente, además de que esta fue una asamblea considerada como la más plural y heterogénea de la historia de Colombia, conformada por abogados, economistas, ingenieros, periodistas, dirigentes sindicales, deportistas, escritores, representantes de minorías étnicas y religiosas. En la Constitución de 1991 se hizo una declaración de paz y de convivencia como fin del Estado. Se crearon circunscripciones especiales de paz para facilitar la reincorporación de los grupos guerrilleros en las elecciones de octubre del 91. Se declaró la paz como derecho de obligatorio cumplimiento en el artículo 22, que es un artículo inédito en el constitucionalismo contemporáneo. Y además, ese derecho a la paz ya ha tenido desarrollos, como la creación justamente del Consejo Nacional de Paz, del Alto Comisionado para la Paz, y ha permitido el desarrollo de la Constitución mediante reformas para que ingresara la justicia transicional al ordenamiento constitucional. Todas estas cuestiones nos confirman o sirven para confirmar la interpretación de la Constitución colombiana como un tratado auténtico de paz. Aun cuando, por supuesto, no hay que desconocer que este sistema tiene sus límites, principalmente en cuanto a su eficacia, como se ha venido criticando y se critica con razón. Y también no hay que desconocer que las fuerzas políticas detentadoras del poder en Colombia no han favorecido decididamente su desarrollo y su consolidación, más allá del enorme trabajo que sí ha realizado la Corte Constitucional. Hasta aquí mi respuesta sobre el régimen político colombiano, doctora Claudia. Doctora Melba, muchas gracias, pero tenemos otra pregunta en el chat. ¿Cuándo hubo transición política en Colombia? ¿Cuáles son los elementos y cómo se ha desarrollado esta transición política? Bien, habíamos señalado que efectivamente este concepto de transición política es importante para el entendimiento de lo que ha significado la Constitución de 1991. Si aplicamos los criterios y caracterización que hace Leonardo Morlino, el conocido sociólogo y experto en la ciencia política sobre los cambios en los regímenes políticos, podemos, con ayuda de Morlino, afirmar que la transición política a la democracia en Colombia, como se ha mencionado, se produjo en 1991. Y además se sentaron las bases de la transición a la paz, porque se puso fin a el régimen político anterior, que era un régimen autoritario y restaurador de la Constitución de 1886, concretamente al régimen del Frente Nacional, que fue responsable de violaciones masivas de derechos humanos en la segunda mitad del siglo XX. La Constitución del 91 entonces sentó las bases de un régimen político democrático y de una transición a la paz, de tal manera que este proceso fue en sí mismo la expresión de una
de un constitucionalismo transicional. Doctora Claudia, se está interrumpiendo. De esta manera se puede afirmar que la Constitución de 1991 es expresión en sí misma de un constitucionalismo transicional. Ella misma y su proceso fueron la expresión de una transición a la paz. Ya hemos mencionado que se buscó poner fin con ese proceso a la guerra de guerrillas con los grupos guerrilleros como el M-19, el EPL, el Quintín Lame. Pero además, ese proceso comportó mecanismos de justicia transicional como amnistías e indultos y mecanismos que facilitaron la reinserción a la vida política de estos grupos. Por tanto, con el proceso de 1991 se inició ya una transición a la paz, se aplicaron ya medidas de justicia transicional y se puso fin a un régimen autoritario que fue el Frente Nacional. Sin embargo, sobre esta interpretación tampoco hay consenso en Colombia. Ladrón de Guevara, en su obra sobre Colombia, que denomina Democracia Pactada, caracteriza al Frente Nacional en línea con una interpretación hecha de este periodo por la historia constitucional tradicional en Colombia, como una transición democrática, reformista y conservadora que puso fin a la dictadura militar y que significó así el inicio de la democracia liberal y representativa en Colombia por medio de ese acuerdo de cogobierno liberal y conservador para lograr la paz. De tal manera que para Ladrón de Guevara, la transformación democrática liberal en Colombia se realizó con el Frente Nacional. Y la Constitución de 1991 sería un proceso de consolidación de esa transición democrática. Aquí no compartimos esa interpretación. Y la lectura de la obra de Ladrón de Guevara, que es de esta década, nos sitúa nuevamente en el debate sobre la naturaleza del Frente Nacional, que, como les digo, no considero que sea un debate trasnochado porque esta obra es de esta última década. Por lo tanto, el debate sobre el Frente Nacional sigue vivo. Y desde mi punto de vista, esta divergencia sobre la continuidad hoy día, aún después de los acuerdos de paz, se sitúa en el plano del diagnóstico del pasado político reciente. Ese pasado político reciente representado en ese régimen político que fue el Frente Nacional. Y necesitamos un acuerdo sobre el significado de ese pasado reciente, porque necesitamos deducir las lecciones de ese régimen que fue un régimen responsable de gravísimas violaciones de los derechos humanos en la segunda mitad del siglo XX. Eso es necesario para poder entender el significado de la Constitución de 1991 como tratado de paz. Y además, para entender por qué la Constitución del 91 todavía, o por qué el sistema político todavía no ha podido poner fin a las peores inercias de ese sistema anterior, ni tampoco a los vicios de su clase dirigente. Para contribuir con ese debate, aquí se plantea que el régimen del Frente Nacional no puede caracterizarse como un régimen de democracia liberal representativa, a pesar de que efectivamente el dictador Rojas Pinilla aceptó entregar el poder a las élites políticas que ya le habían quitado todo su respaldo para 1957 y que fueron los autores de ese pacto de cogobierno excluyente nacional.
no fue una democracia liberal y solamente voy a señalar 3 puntos rápidamente de por qué no fue un régimen liberal de democracia representativa el régimen del Frente Nacional. Por una cuestión muy, digamos, muy obvia, podría decirse, ¿no? Una cuestión que resalta este régimen, que fue que no garantizó la libertad. Ni siquiera formalmente estaba garantizada la libertad en el régimen del Frente Nacional. Como les digo, primero, se restauró la Constitución de 1886 y la confusión de poderes entre la Iglesia Católica y el Estado. Por lo tanto, la libertad de pensamiento y la libertad religiosa no se garantizaron con ese régimen. Segundo, se mantuvo intacto la figura del estado de excepción sin límites ni controles, lo que facilitó su uso abusivo y la expedición de los conocidos estatutos de seguridad como el del presidente Turbay Ayala, que permitió la detención sin autorización judicial y la aplicación del Código Penal Militar a civiles. Esto dio origen a muchísimas denuncias de violaciones de derechos humanos. Y tercero, institucionalizó ya la figura de la exclusión política con base en el acuerdo bipartidista que expulsó de la dinámica del poder, como diría Levenstein, a todas las fuerzas políticas diferentes a los partidos tradicionales. Con esos tres detalles se puede afirmar que no fue ya un régimen liberal, democrático y representativo el Frente Nacional. Hay otra cuestión, otro detalle histórico sobre el Frente Nacional, sobre la paz. Se ha justificado el Frente Nacional con la búsqueda de la paz entre liberales y conservadores. Pero resulta que la paz entre liberales y conservadores ya se había logrado con la dictadura de Rojas Pinilla, que empezó en el 53. Porque esta dictadura desarrolló un programa de pacificación que comenzó con un amplio programa de amnistías e indultos al cual se acogieron muchos guerrilleros liberales, incluso Tiro Fijo. Tiro Fijo se reincorporó a la vida civil y fue inspector de obras en la dictadura. Esta dictadura finalizó con la pacificación y con un saldo de 16.000 víctimas, según cifras de Paul Oquis y Daniel Pecó. Por tanto, se considera que este régimen acabó con la guerrilla liberal, efectivamente. Sí, fue el fin de la guerrilla liberal. Además, los dirigentes políticos liberales progresistas que podían haber hecho oposición para 1957 al conservadurismo o al conservatismo ya habían sido eliminados o neutralizados. Por ejemplo, Jorge Eliezer Gaitán ya había sido asesinado en 1948. López Pumarejo fue obligado a renunciar de su segunda administración por amenazas y por atentados contra su vida. Por tanto, ni por el texto, en esos 3 puntos que he mencionado, ni por el contexto en relación con la justificación de la búsqueda de la paz, el Frente Nacional se puede considerar que respondió a esa idea de un régimen de transición a la democracia y a la búsqueda de la paz. Ahora bien, para puntual, conviene mencionar que sí, efectivamente, podremos considerar que el Frente Nacional fue un régimen de transición, porque con los estudios de Elster se ha encontrado que las transiciones no son exclusivas de regímenes democráticos. Él estudió también cómo las transiciones se producen en procesos de restauraciones monárquicas, como en la inglesa de 1660 y las francesas de 1814 y 1815. Sí podemos aceptar entonces, o podemos caracterizar y compartir la idea de que el Frente Nacional fue una época de transición, pero de transición política restauradora de un régimen autoritario que fue el de 1886 y que favoreció decididamente la violencia y la guerra.
Todo ello para insistir en que la transición al régimen político democrático se verificó en 1991, cuando se puso fin justamente al Frente Nacional por medios pacíficos. Hasta aquí, doctora Claudia, su respuesta. Gracias, doctora. Pero tenemos otra pregunta. ¿Cómo se relaciona el sistema transicional colombiano con la Constitución y la transición política? Muchas gracias, doctora Claudia. Sí, efectivamente, toda esta exposición tiene como fin concretar las relaciones entre el constitucionalismo, la justicia transicional y la transición política. Ello se puede establecer recordando que el constitucionalismo de 1991 es un constitucionalismo normativo y garantista en materia de derechos. Este constitucionalismo, en este tipo de constitucionalismo, las crisis políticas son retos que pueden ser resueltos mediante la aceptación de reformas al interior de la Constitución. Incluso puede comportar nuevos valores constitucionales siempre que guarden coherencia con el régimen político democrático y siempre con el carácter no reversible de los derechos y sus garantías. Este constitucionalismo plantea la profundización de la democracia mediante la expansión de los derechos y el afianzamiento de la división y control del poder. De esta manera, con estas características, a este constitucionalismo se le facilita acercarse a formas más concertadas de justicia transicional. Y ello se demuestra en las etapas que este constitucionalismo colombiano del 91 tuvo en relación con la justicia transicional. En la primera etapa de las negociaciones, la Constitución del 91 permitió que se pudieran adelantar esas conversaciones. Admitió las reformas necesarias para generar confianza en la sociedad en materia de inclusión de un sistema transicional que asegurara estándares mínimos de verdad, justicia, reparación y no repetición exigidos a nivel nacional. Allí tenemos el marco jurídico para la paz, ese acto de reforma constitucional de 2012, que además fue declarado constitucional en una sentencia muy conocida, la C-579-2013, sobre este marco jurídico para la paz. Y en la segunda etapa, que es en la que estamos ahora, la de cumplimiento de los acuerdos, este constitucionalismo tiene como vigilar los procedimientos, garantizar la protección de los derechos de los colombianos, facilitar la reconciliación y la estabilidad política. A su vez, este constitucionalismo se refuerza con el desarrollo de los acuerdos de paz, como habíamos anunciado. Ya estamos hablando de que es un constitucionalismo transicional, que mediante el cumplimiento de los acuerdos de paz está llenando vacíos del Estado, el vacío de la justicia y de la verdad sobre lo ocurrido, que tienen un lugar muy principal en los deberes del Estado. Hay otro ejemplo en el desarrollo institucional de la Justicia Especial para la Paz en los territorios. Allí se muestra la fuerza de este constitucionalismo en terrenos donde antes el Estado no aparecía. Y esta fuerza del constitucionalismo transicional se muestra con algunos factores, además, relevantes del proceso. Primero, el respaldo internacional. Sabemos que la negociación fue respaldada ampliamente por los Estados Unidos, por la Unión Europea y los Estados Unidos, que tuvieron delegados en las negociaciones. Dado el interés de la comunidad internacional sobre esta zona y sobre su estabilidad como factor sustancial para los intereses políticos y de comercio. Segundo, otro factor que contribuye a destacar esa fortaleza de este constitucionalismo, el papel de las Fuerzas Armadas.
Las Fuerzas Armadas participaron en las negociaciones y se creó un sistema diferenciado y equitativo para los militares, tal como se analizará por el magistrado Camilo Suárez de la Jurisdicción Especial para la Paz posteriormente. Además, a 4 de noviembre de 2020 se reportan 2.733 miembros de la fuerza pública sometidos a la Jurisdicción Especial de Paz, lo que corresponde al 21.6% del total de personas que han sido sometidas a la Jurisdicción Especial de Paz. Todo esto denota una fuerza en este proceso y en este constitucionalismo. La participación de la sociedad civil es otro factor que hay que analizar. Es particularmente crucial y fue muy importante en las negociaciones. Se integraron, como sabemos, selectos grupos de la sociedad civil, grupos de víctimas, de mujeres, delegaciones de representantes de personas desaparecidas. Todo ello fortaleció las negociaciones y el resultado de los acuerdos. Sin embargo, ya se mencionó que este es uno de los aspectos que denotan fragilidad actualmente. La protección de los derechos humanos y de los líderes sociales es una prueba de fuego para la transición. Y se requiere, por sobre todas las cosas, un mensaje público y claro desde el alto gobierno sobre el apoyo al proceso de paz, sobre la protección de los líderes sociales y la protección de los excombatientes de las FARC. Este pronunciamiento, este mensaje público y claro del alto gobierno tiene que ser continuo, y estamos también esperanzados en que eso se produzca. Por último, la polarización política. Ya sabemos que ha sido característica del proceso y que es también un rasgo que puede considerarse de debilidad. Actualmente el Centro Democrático, partido político abiertamente contrario al proceso, promueve un referéndum para eliminar la Jurisdicción Especial de Paz. Ciertamente hay mucha resistencia de los líderes de estos partidos a que se conozca la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto armado. Sin embargo, en Colombia ya no estamos en la época de leyes de punto final de las dictaduras del Cono Sur. Tampoco estamos en la época de la transición española, sin justicia transicional, con su famosa ley de amnistía general de 1977, sobre la cual se hablará también más adelante. Actualmente, ni la comunidad internacional ni la sociedad colombiana aceptarían el silencio como respuesta. Esta sería una actitud inmoral en términos kantianos, una actitud que los colombianos ya no estamos en tiempos ni en condiciones de aceptar. Por último, un argumento de autoridad sobre el carácter de la Constitución de 1991 y sobre la paz en Colombia. La Corte Constitucional, en la citada sentencia 379 de 2016, declaró, cito textualmente, la Corte ha insistido en que la consagración del derecho de ver a la paz en el artículo 22 constitucional no tiene una naturaleza aspiracional, sino que se trata de una obligación constitucional en sentido fuerte, la cual sujeta a través de la imposición de deberes específicos tanto al Estado como a la sociedad, vinculados a la obligatoria resolución pacífica de las controversias, la cual se define como presupuesto para la efectividad del principio democrático. Para la Corte, el mandato del artículo 22 de la Carta debe entenderse no como la expresión de una utopía, sino como una regla de conducta que debe inspirar a todos los colombianos y que debe conducir a la solución de los conflictos de manera pacífica. Hasta aquí la cita de la Corte Constitucional. En resumen, de acuerdo con lo expuesto, tanto desde la perspectiva teórica y normativa como desde la ontología e historia político-constitucional colombiana, el régimen político de 1991 se puede caracterizar como una transición política por el cambio de un régimen autoritario anterior a un régimen democrático.
Esta transición es inconclusa, no se ha terminado. Sin embargo, la transición a la paz con las FARC constituye una continuidad de aquel proceso de transformación del régimen político democrático, ya que los fundamentos, no solo normativos, sino, como se ha dicho, históricos y políticos constitucionales del proceso de paz con las FARC están dados en el constitucionalismo normativo y garantista que trazó la Constitución de 1991. Hasta aquí, doctora Claudia, mi respuesta.